Bueno, vamos a continuar con la siguiente mesa, con la siguiente conferencia. Voy a presentar entonces al siguiente conferencista, Patricio Mena Malek. Patricio es profesor titular de la Universidad de la Frontera, Temuco, Chile, y sus líneas de investigación se inscriben en la fenomenología y hermenéutica y giran en torno a la pasividad, la afectividad y la potencialidad de la existencia. Va a leer una conferencia titulada La llamada y la paciencia a propósito de la dona. Le cedo la palabra entonces a Patricio. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias a Jorge, a Matías, a Ezequiel y a todo el equipo organizador. La verdad me siento como en casa cuando vengo para acá, así que muchas gracias por la invitación. Y bueno, a todos ustedes. Y comienzo porque el tiempo es escaso, así que vamos a ir rápido al asunto. Según Jean-Luc Marion, lo cito, la primera palabra para todo mortal fue siempre ya oída antes de haberla podido pronunciar. Hablar remite siempre inicialmente a oír pasivamente una palabra que proviene de otro, palabra de entrada y siempre incomprensible, que no anuncia ningún sentido ni significación, sino de entrada la alteridad misma de la iniciativa, cuyo puro hecho se da a pensar por primera vez. Está ahí la cita. Y por su parte, Jean-Luc Marion indica, también lo cito, todo en nosotros escucha, porque todo en el mundo y del mundo habla. Son esas dos citas, una sobre la anterioridad de la palabra escuchada, ¿no es cierto? Y respecto de Marion, el hecho de que las cosas de alguna manera nos hablan, ¿no? Estos dos textos de Marion y de Marion pueden ayudarnos a entrar en lo vivo de la que es aquí nuestra cuestión, la llamada, pero también la paciencia. Y es que, tal como lo indican ambos autores, la llamada no es pronunciada nunca por el yo, sino que le precede y habrá que agregar luego, incluso lo pone en cuestión. La antecedencia de la llamada o de la apelación demanda interrogar su donación, su fenomenización, puesto que al decir de Marion y Marion, esta solo se fenomeniza en la respuesta que la acoge y acepta el desafío de corresponderle. Así, quien es precedido por la llamada, quien la sufre recibiéndola, es un interpelado que sucede o viene después del sujeto metafísico, al decir de Marion, que es lo que yo quisiera un poco cuestionarle, cuestión que es preciso revisar a la luz de la fenomenología de la donación. Pero también es, a mi juicio, un paciente, al menos en los dos siguientes sentidos. En cuanto sufriente de la llamada, que precediéndole no deja de aceptarlo, convocarlo, implicarlo, sorprenderlo, etc. Pero al mismo tiempo, la llamada, por cuestiones que debemos luego explicitar, no sé si he logrado he llegado a esto que estoy enunciando acá, pone en juego una espera persistente y duradera que confronta al interpelado a una tarea que lo singulariza y constituye según el modo de la incumbencia o del concernir, y que puede tomar la forma de una vocación, ¿ya? Así, la paciencia como padecimiento, pero también como una espera que se busca sostener. Por otro lado, es preciso indicar de modo preliminar que la apelación y la paciencia, moviliza una noción de fenómeno que ha sido radicalizada por fenomenologías como la de Marion o Romanó, como un gesto de fidelidad a la consigna husserliana de volver a las cosas mismas, aunque ello implicase poner en cuestión la intencionalidad objetivante y el yo trascendental, que es otro punto que quiero poner en cuestión, ¿ya? Este último debiendo ser abandonado. Es así que dichos autores, entre otros, de Ramón, Lucé, etc., piensan cada uno a su modo, y según Sommer, que, lo cito, el fenómeno excede la objetividad husserliana y la entidad heideggeriana. Este exceso propio de la dimensión no objetiva de todo fenómeno, ninguna ontología existencial, analítica o fenomenológica trascendental podría tematizarla. Fin de la cita. Este punto es ciertamente sensible en lo que concierne a la apelación, pues a juicio de Marion, la llamada caracteriza en efecto a todo fenómeno saturado como tal.
Es decir, hay citas cortas que no las voy a denunciar, pues ustedes las están viendo, ya para ahorrarme el tiempo y leer más rápido. Es decir, a todo fenómeno que ofusca su comprensión por un exceso de intuición. Vale decir a todo fenómeno que no se deja reducir o reconducir ni a los modos de presentación de objetos ni de entes. A continuación, para conducir del mejor modo posible este esfuerzo aclaratorio sobre los propios modos de evidencia de la apelación y la paciencia, quisiera situarme en primer lugar en el debate que levanta Marion sobre la necesaria superación de la concepción metafísica del sujeto, para luego avanzar hacia la puesta en cuestión de lo que me parece se puede nombrar como la dimensión apelativa del fenómeno. En todo caso, no solo está en cuestión la comprensión de la llamada, sino también de la paciencia, abierta o demandada para ser acogida por el interpelado. Punto 1. En una entrevista realizada por Polo D, Jean-Luc Marion se refiere del siguiente modo a la metafísica. ¿La metafísica?, pregunta Marion. Yo no tengo nada contra ella, habiéndole consagrado una gran parte de mi tiempo como historiador de la filosofía. La opción por la metafísica no es una cuestión de fe, ni de convicción, ni de opinión, y la empresa de destruir o deconstruir la metafísica, que no tiene nada de arbitrario, puesto que resulta de la constatación patente de que las palabras y los conceptos de la metafísica permiten pensar un dominio de la experiencia, el de los objetos, e incluso pensarlo perfectamente, de donde la realización técnica de la metafísica, pero dejan impensados paneles, ámbitos enteros de la experiencia. Fin de la cita. Esa distancia crítica pone en guardia contra la metafísica y en particular contra la concepción, que es lo que a mí me interesa acá, del sujeto metafísico y también un poco de ese exceso del objeto en la metafísica, ¿no? No por lo que ella dice y piensa, sino por lo que no permite ni decir ni pensar. Ese es el problema, pareciera que tuviera Marion con la metafísica, ¿no? Puesto que ésta pretende, a juicio de nuestro filósofo, poder excluir legítimamente algunos fenómenos, descalificarlos y silenciarlos. Lo que no puede pensar, ella lo calla, por tanto también lo hace callar y callarse. Así, le parece necesaria su destrucción o deconstrucción, con el fin de llegar a pensar lo que ella misma impide. Es decir, para prohibir, en palabras de Marion, sus prohibiciones, por tanto abrir las cuestiones cerradas, mantener abiertas las cuestiones entreabiertas, profundizar y rectificar las aporías y nunca negarlas. Cuestiones tales como, por ejemplo, la subjetividad no trascendental, y que es esencial en este debate, el rostro del otro, la vida como autoficción, la carne, fenómenos que no se dejan reducir ni a objetos ni a entes, y que la fenomenología, en sus diversos despliegues, puede precisamente alumbrarlos y abocarse a la tarea de su descripción. Si la metafísica permite comprender un campo de la experiencia como el de los objetos y su realización técnica, pone un velo, sin embargo, respecto a los fenómenos que no son objetivos y que escapan a sus categorías. Fenómenos que incluso si la metafísica, no permite pensarlos, no dejan, sin embargo, de darse a la experiencia y de venir a presencia. La fenomenología, en particular la fenomenología de la donación, no puede sino buscar conducir las cosas dadas a su aparecer, según tal como se dan, para de esta manera seguir siendo fiel a la máxima husserliana de llevar a cabo un retorno a las cosas mismas. Y aquí entonces la cuestión. No solo y debido tanto a su imprecisión lexicográfica como a la indeterminación de la relación entre proté, filosofía y ciencia del on-eon, o a la indecisión aún más original de la noción de on de la que hablaba Ignacio, la metafísica no se pudo definir o realizar como pensamiento del ser, sino más bien como pensamiento del ente, reduciéndolo a este último a un puro cogitable, a un puro pensable y reenviando a una cogitatio. Por tanto, un sujeto que ejerce, en palabras de Marion, una función trascendental, aquella de hacer posible precisamente al objeto de la metafísica, al objeto de la metafísica. Es preciso, por tanto, constituir la metafísica como ciencia del ente en tanto que pensable, por tanto cogitable, en tanto que ente, lo que implica redefinirla como la ciencia que funda este conocimiento, todo eso es una cita de Marion, y que renuncia a pensar el ser en tanto que ser, limitándose a interrogar las condiciones de posibilidad del conocimiento de los objetos, por ejemplo, Kant, etc. Se comprende que a juicio de Marion la vía seguida por la metafísica impide pensar no solo el ser, reducido finalmente entre pensable y objeto, sino también al ser humano, erigido como maestro y poseedor de la naturaleza y detentor del poder sobre el ser. Ante esto, la apelación permite volver a pensar y situar al ser humano en su lugar propio. Eso es Ramón Rodríguez.
separando a su vez al hombre, al individuo que escucha, atiende y sufre la apelación, del sujeto en su concepción metafísica y trascendental. Pero la crítica a la que se ha abocado la fenomenología reciente ha jugado un rol relevante, sin implicar en todo caso un abandono total de la instancia trascendental y constituyente, pues más bien ha operado un desplazamiento antes que un abandono y que viene acompañada de una reformulación de lo que es preciso entender por fenómeno. Fenómeno en los que adviene y se impone por sí mismo, cuya manifestación no precisa ser englobada por una mirada constituyente o trascendental, pues él mismo porta sus propias condiciones de manifestación. Lo que es carácter acontecial, ¿no? Fenómeno como acontecimiento. Lo que es preciso pensar, entonces, el modo como dándose el fenómeno, este constituye mediante la afectación al sujeto que lo recibe. El fenómeno capaz de darse por sí mismo es, según Marion, el fenómeno saturado, en tanto acontecimiento que adviene y me sorprende. Su donación tiene por particularidad dejarnos sin conceptos a causa de un exceso de intuición, saturando de este modo la comprensión que podemos tener de él. Bajo este respecto, el fenómeno saturado recibido en tanto que aquel que hace su experiencia se recibe de él. Esto es como adonado. Por otra parte, mientras que el fenómeno en tanto que objeto, fenómeno pobre o de derecho común, se da según el modo de la presencia objetiva o disponibilidad de uso, el fenómeno saturado no se deja ni anticipar ni esperar, siendo de su arribo quiebra toda expectativa posible. El desplazamiento de lo trascendental, antes que su supresión, si bien ha implicado por una parte la renuncia al ego trascendental como instancia englobante de la fenomenalidad, ha preservado a su vez lo trascendental, situándolo del lado de la manifestación del fenómeno por excelencia, a saber, el fenómeno saturado. Este en tanto que se dona sin condición subjetiva previa, no deja a él mismo de constituir al sujeto que lo recibe. Así, al privilegiar el carácter acontecial y excedente del fenómeno, también se ha abierto una brecha para recomprender al sujeto que hace su experiencia. Antes de ser un sujeto fundativo, transparente y constituyente, este se deja pensar más bien a la luz del arribo y del modo como se impone el fenómeno, que se da en absoluta independencia de las condiciones de la subjetividad. Pero el sujeto constituido y sorprendido por el fenómeno que le arriba, no es bajo ningún respecto meramente pasivo ante aquello que se da y de lo que él mismo se recibe. Tal recibirse debe ser comprendido aún en su dimensión activa, sin la cual la persona o el adonado no se comprendería nunca como libre y responsable, sino estaríamos hablando de pulsión y no de llamada, ¿no? Con el fin de examinar más detalladamente esta cuestión, es preciso centrar la atención en el acontecimiento de la llamada, pues ella se impone a la persona, constituyéndolo, pero siendo también la ocasión de su libertad, que es lo que me interesa tratar de pensar. Punto 2. ¿Qué viene después del sujeto? Después del sujeto en su concepción metafísica, ¿no? El interpelador que pone en juego una subjetividad siempre segunda, convocada y vulnerable, eso es lo que viene. Leí mal. Se entiende entonces que se puede hablar del sujeto de la apelación, en cuanto a aquel antes que ser enunciador, es más bien puesto, si se quiere, por la llamada, recibiéndose a sí mismo al acoger la llamada que lo interpela. Pero lo que no es seguro es que ésta deje del todo fuera de circulación a la intencionalidad objetivante y al poder de constitución del sujeto. Tal vez ya no podemos hablar de un sujeto trascendental, pero no podemos renunciar a la idea de un sujeto constituyente. ¿Ya? Eso es lo que quiero mostrar. Examinemos brevemente el siguiente texto de Husserl. La vida del alma es despertada, es decir, el yo es despertado, y es así en tanto que realiza las funciones egoicas específicas según un modo actual. Por tanto, en cuanto realiza actualmente un yo percibo, es decir, yo estoy volcado hacia algo objetivo por la intuición, por la contemplación, y ocupado con él del mismo modo, yo me recuerdo, yo soy absorbido en la contemplación de lo rememorado, del mismo modo yo comparo y distingo, comparando, reconozco que eso percibido ahí y allá son del mismo género, o bien soy conducido a amar, a estimar, a venerar a una persona que yo me represento, o me vuelvo contra ella con odio y desprecio, realizo un acto de mentar, sopesando los medios, me decido y actúo. Fin de la cita. Lo que es importante destacar de este fragmento en el contexto de su análisis sobre la síntesis pasiva es el hecho de que el ego, en el caso de Husserl, es despertado y convertido atencional y valorativamente hacia lo afectante, podríamos decirlo apelativo en su prominencia, que suscita su atención, movilizada esta por un ámbito de interés que tan pronto suscitado o despertado puede también desplomarse, según sea el caso. Así, por ejemplo, mientras imaginemos la situación, un filósofo escribe sus notas preparatorias para un curso que debe dictar,
Está él mismo enteramente volcado hacia sus pensamientos que busca ordenar, sistematizar y expresar, así como hacia los materiales que permiten su expresión. Estar motivado e interesado en los problemas que lo asedian, en las preguntas que lo inquietan, en el frenesí de la escritura, no es sino haber sido despertado por un encuentro singular y personalizante que aporta posibilidades que reconoce como pudiendo ser concretadas por él. Toda su actividad, su implicación en la preparación del curso, es una respuesta precisamente a tal encuentro en el que es confrontado en primera persona como siendo su asignatario. Pero es aquí que, mientras se haya hundido en su actividad, un rayo de luz inunda de pronto la habitación e ilumina algún objeto que está posado sobre su escritorio. De pronto aquel objeto cobra relieve y llama la atención del filósofo, quien por algunos segundos deja de atender sus asuntos, la escritura del curso, para detenerse en la observación del estuche, del lápiz o del objeto que ahora iluminado ha cobrado un relieve situacional tan imprevisto como sorprendente. El objeto adquiere un carácter apelativo que radica en su fuerza afectiva de atracción o prominencia afectiva, y que, saliendo de la latencia a un primer plano, hacia un primer plano, ahora es captado, observado y es fuente incluso, por ejemplo, de cierto asombro, que como tal pausa la actividad del filósofo y su modo de estar hundido atencionalmente hacia sus asuntos, la escritura del curso. Lo que antes era parte del trasfondo de la situación, del horizonte, ahora se halla en un primer plano al punto de cambiar la faz de la situación. Se puede decir entonces que las cosas, tal como lo indicaba Tetiana en la cita con la que comenzaba, llaman y tienen un carácter exhortativo que demandan de nosotros tener que responder, por ejemplo, en este caso, a las posibilidades que nos abren. Percibirlas, pensarlas, manipularlas, admirarlas, etc. En cualquier caso, esos análisis aún se sostienen en la capacidad de constitución de parte del sujeto y nos mantienen, por tanto, los límites de la fenomenología trascendental, sin suprimirla bajo ningún respecto, o al menos sin suprimirla del todo. Y así como se puede indicar que el carácter apelativo de las cosas tiene como trasfondo un horizonte de objetividad y de preobjetividades, en cuanto nada se da y suscita la atención y el interés del sujeto apelado, sin que aquello implique, al menos como posibilidad, el esclarecimiento de la cosa exhortante o de la situación exhortante, mentada entonces como objeto intencional, aunque no necesariamente únicamente como objeto intencional. Y es allí el aporte de Marion. En una situación como esta se puede transformar en un fenómeno saturado, ¿no? Por supuesto. De esa manera, si aún nos mantenemos en los análisis de la síntesis pasiva, habría que decir que el yo sigue siendo pensado como un centro egoico, en tanto que centro de la vida y del vivir que se puede poner en evidencia por la reflexión, esto es como polo idéntico y sujeto de sus actos que los realizan. Es en ese sentido que Husserl afirma, lo cito, que si es exacto decir que el curso de la afección y la modificación del conjunto del relieve afectivo en el presente vivo dependen de los tipos de desarrollo y de conexión de las objetividades que se han constituido cada vez en él, eso no quiere decir, sin embargo, que esas objetividades existan ya por su lado antes de toda afección. No se excluye, al contrario, es muy probable que la afección juegue su rol esencial en la constitución de todas las objetividades, de tal modo que sin ella no habría absolutamente ningún objeto ni ningún presente articulado objetivamente. Fin de la cita. Es decir, el despertar del sujeto no es sino el paso de la latencia a la patencia de los objetos implícitos a los objetos explícitos que son efectivamente destacados de modo primario y sobre los que recae la atención en tanto que acto de destacar y de interés. En conclusión, el despertar afectivo implica de modo estricto a un sujeto capaz de ser afectado por los objetos u objetividades, en tanto que motivan la conversión del ego. O dicho de otra forma, cito a Bruce Begou, la intencionalidad afectiva no significa solamente que la afección misma es ante todo conversión del ego, una intención que posee en ello el carácter de estar dirigido hacia. Creo que algo me salté, pero da lo mismo. O sea, ustedes entienden ahí, tienen el texto. Fin de la cita. Aquel yo despertado y afectado, receptivo y pasivo, sigue siendo el mismo, sujeto y fundamento único del mental intencional. Entonces, dar cuenta de un ego afectado capaz de responder a dicha apelación de parte de los objetos o preobjetividades es comprender de antemano que el sujeto se halla en una relación de apelación o solicitud a la que responder,
La subjetividad misma en su devenir consciente, en su volverse atenta, en su despertar y ser despertada, es en ese mismo movimiento de afección, de pasividad, de apertura y de constitución, una subjetividad apelada, perdón, y respondiente. La conversión atencional es entonces, por un lado, la notificación de lo afectante mediante la puesta en movimiento de la conciencia corporizada hacia aquello que la despierta, pero por ello mismo, y en tanto que la atención es un sacar del trasfondo lo afectante, un destacar y aclarar, y por ello un distinguir, es también la organización de la fenomenicidad del mundo, puesto que atender es subrayar un interés, un conjunto de preferencias que no solo indican el mundo al que el sujeto se orienta, sino también al sujeto mismo que se reconoce en el interés destacado, sin que ello implique necesariamente un movimiento reflexivo o especulativo. El ego solicitado ya se destaca a sí mismo, se compromete en el interés y en las preferencias por las que aborda el despliegue del mundo y se ocupa de sí y de las cosas afectadas. Ahora bien, y aquí que el ego despierto y orientado hacia las cosas, capaces estas últimas de suscitar su atención, incluso a su pesar, no puede sino padecerlas, y esto en múltiples sentidos. En primer lugar, acá voy a incorporar un poco el tema de la paciencia, ¿no? La apelación es vivida como una afección que tiene una fuerza orientativa tal que el sujeto no puede resistírsele sino solo a la postre. Así, si de pronto un ruido estruendoso interrumpe esta conferencia, aunque sea por un instante, y uno solo basta, un solo instante basta, nos sobresaltaremos y dejaremos de escuchar o de hablar, en el caso del conferencista, y miraremos tal vez hacia todas partes desorientados, buscando la fuente del ruido e intentando identificar qué es lo que ha sonado tan fuertemente que nos ha hecho saltar de nuestros asientos. Por supuesto, luego, pasado un momento, y si somos capaces de identificar qué es lo que provocó el estruendo, y que además este no amenaza la vida de nadie, volveremos a escuchar la conferencia, si está interesante, por supuesto, incluso si aún estamos algo inquietos, perdón, era un chiste, si aún estamos algo inquietos. Como se ve, el ego expuesto, como está a la aceptación de las cosas, es por ello mismo un sujeto paciente. Esto es, que puede padecer la prominencia afectiva de todo lo que lo rodea, que se puede sorprender por ello, pero que no abandona su poder de constitución. Se podría decir incluso que la sorpresa del evento vivido convoca el poder de constitución, de clarificación de sentido, antes que meramente destituirlo, ¿no? Por supuesto, se podrá indicar, y es del todo justo, creo, que la vivencia de la prominencia no me sitúa ante un objeto, sino que, tal como lo indica Marion, el objeto es lo previsto de antemano, por lo que no tiene medios como sorprendernos, pues el objeto solo da a ver lo que ya se ha visto antes. Pero, salvo una excepción, los objetos intencionales tienen horizonte, interno y externo, y aquellos ilimitan al objeto como al sujeto que los atiende. Es aquí entonces un segundo sentido del padecimiento. No solo padecemos el venir a presencia prominente de las cosas que componen o que vienen a componer nuestro mundo, nuestra situación, sino que por darse ellas horizonticamente, por traer y desplegar consigo un mundo de posibilidades, padecemos la espera a la que nos confrontan. Si las cosas, por ejemplo, perceptivas, solo se dan en sus escorzos, pero estos mismos no agotan su donación, esto significa que toda nuestra vida intencional transita entre el cumplimiento y la decepción de su mención, o dicho de otro modo, que la vida intencional es una espera continua y perdurable, abierta por los horizontes, que ilimitan la donación de las cosas, y con ello ilimitan también al ego, que no deja de esperar. Punto 3. Acá hay exceso, ¿no? También de algún modo de saturación, pero que no pone en cuestión o no desfonda del todo al sujeto, ¿no? Pero también es cierto, muy bien, ¿no? Por el tiempo. Es cierto que hay llamadas que comprometen el todo de la existencia del sujeto, como por ejemplo una vocación, estudiar filosofía, dedicarse a la filosofía, un amor, etc. Aunque también podría ser el caso de una situación tan cotidiana como esperada, como puede ser el fenómeno de la prominencia afectiva, de curso a un fenómeno saturado, obvio. Sin que ello deje fuera de juego la estructura apelativa de las cosas, que depende aún de un sujeto constituyente. Así, estas grandes llamadas, por decirlo de alguna forma, a mi juicio no desfondan al sujeto, ¿no? Como por lo menos pareciera pretenderlo Marion. Hay apelaciones que insistentemente
no dejan de venir, de incumbir y de comprometer a la persona que las acoge hasta el punto de unificarlas o personalizarlas. Aquellas incumben de una manera radical y demandan respuestas que no se concluyen tras su concreción, pues ellas consisten precisamente en ensayar siempre el medio de su realización. Examinemos entonces qué significa que la llamada pueda comprometer enteramente a quien la recibe. Así, que las cosas llamen no puede significar sino que éstas se imponen, tras la cual el llamado, el sujeto se recibe enteramente de lo que recibe, el adonado. Hay aquí una afectación primera que resulta del encuentro, otra vez hablamos del encuentro, pero ahora pareciera que a otro nivel, de lo que adviene como un acontecimiento. Este último, en tanto que fenómeno que satura nuestra comprensión, sucede y arriba fuera de toda espera, como lo imposible antes de su efectuación y que no se dejaba, por tanto, prever. Su manifestación resiste a toda reconstrucción etiológica. Precisamente por el acontecimiento no depende de un contexto previo de manifestación, sino que él mismo lo porta y se abre espacio para su recepción. Acá, cuando Steven hablaba y recuperaba el análisis de Jean-Luc Marion y de San Agustín sobre el hombre como homo capax dei, ¿no? El hombre capaz de Dios, que significaba esa capacidad como una capacidad de espaciamiento finalmente, ¿no? Pero que no es abierta por el sujeto, es abierta por Dios. Bueno, eso estaba pensando un poco en eso, ¿no? No son las cosas en su mero estar presente ni en su utilidad las que propiamente llaman, pues aquellas se donan sin tener nada que mostrar realmente. Su manifestación es del orden de la previsión, por lo que corrientemente se puede afirmar que ellas no se encuentran. Eso es lo que diría Marion, que yo no estoy totalmente convencido, ¿no? Porque las cosas traen horizonte y por lo tanto no son enteramente previsibles, nunca, ¿no? Bueno. Más, el encuentro es precisamente sin espera, es sorpresa. Es la sorpresa del encuentro, vivida siempre como fractura de sentido, la que revela el advenir propio del acontecimiento, haciendo desfallecer nuestras capacidades de recepción. La sorpresa revela la afectación provocada y la no contemporaneidad del acontecimiento. Por consiguiente, fenomeniza a posteriori lo que de suyo no se muestra sino como un retardo inabordable. Pues bien, la llamada se escucha y recibe según el modo de la sorpresa. Aquel que se recibe de la apelación que lo convoca, el adonado, concentra toda su atención en un objeto que falta esencialmente y se abre pues ante un vacío. Esto es una cita de Marion. Semejante vacío, continúa Marion, impuesto al mí-me, sin darse a conocer, contradice todo éxtasis del conocimiento en el que el yo trascendental constituye ante él y en una evidencia por principio transparente el objeto. La sorpresa como supremacía oscura que se experimenta contradice la intencionalidad, ese éxtasis conocido y cognoscente desplegado por el yo a partir del mismo, sin poder ya vigilar con la mirada el terreno claro de la objetividad por conocer. El yo transmutado en un mime se encuentra dominado por la reivindicación incognoscible. La inversión de la dominación, sorpresa, equivale pues a la descalificación de la comprensión objetivante, sorpresa. Fin de la cita. De ese modo, la sorpresa por la que el sujeto es tomado de improviso y ante la novedad que lo trastoca y estremece de punta a cabo, no pone a quien hace su experiencia frente a un objeto que es producto de una reducción y empobrecimiento fenomenal, que no llama la atención o la deja vagar sin fijarla, sin detenerla ni pausarla y que por ello no podría propiamente sorprender. La sorpresa nos pone ante aquello que dándose no se muestra ni vuelve visible, más es vivido como un desorden y afectación, un sobresalto, que atestigua el estremecimiento provocado por el acontecimiento. Ciertamente, la llamada nos encuentra, nos sorprende y convoca, nos asigna y nos vuelve precisamente hacia nosotros, mas no bajo la forma de un yo nominal, sino de un dativo. Yo me recibo de la llamada que me da a mí mismo antes de darme lo que sea, dice Marion. Es preciso poner atención a dos momentos esenciales de esta transmutación que provoca la llamada, permitiendo el paso del yo al mí. Pues lo que está en juego es, por una parte, que la llamada, imponiéndose al sujeto capaz de escucharla, lo abre hacia la experiencia del encuentro, una alteridad inabordable, el ser, el rostro, la vida, lo bello, Dios. Se entiende que esa alteridad, incluso si viene de fuera, de otra parte no adviene sino desde dentro, pues su llamada, la llamada de lo otro indeterminado o anónimo, rompe las pretensiones de parte del sujeto de reivindicarse primero. Su fasticidad, que al mismo tiempo da cuenta de la imposibilidad del solicismo, reivindica
la precedencia de la palabra, y en ese sentido nadie toma la palabra sin que esto signifique que sea verdaderamente un relevo. La palabra se toma porque se recibe y con ello el sujeto es destituido de sus pretensiones fundativas. Antes que ser origen y causa, el sujeto mismo se ha recibido de lo que se le ha dado. La llamada de las cosas en su carácter acontecial no solo es dirigida, sino que aquel es singularizado por ella al punto de recibirse la decisión de escucharla. En cierto respecto se puede afirmar que la llamada se impone dándose como culminación, afiniendo sorpresivamente y situando al sujeto en situación de interlocución, según una facticidad que les propia. Quien recibe la llamada de lo otro eh, queda situado como un respondiente, pues la llamada no se impone, no se dona sin que ésta sea recibida y se decida, en efecto, recibirla. Se decida, en efecto, recibirla. Es decir, la llamada nos obliga a responder, pero no nos obliga a obedecer, ¿no? No somos obedientes de la llamada. Incluso si la posibilidad de su rechazo implique ya reconocerse en relación con ella como ya advenida. De ese modo, el sujeto de la apelación no es solo el blanco de una llamada que le es dirigida, pues es preciso que él mismo se reconozca y atestigue como su destinatario o asignatario. Y ya voy terminando con algunos pequeños juicios críticos. Es aquí que la llamada del amor, de la vocación, etcétera, se experiencia como una tarea infinita en el seno de una existencia finita. O dicho de otro modo, recibirse lo dado de la apelación es por un lado asumir un horizonte de ilimitación, una tarea continua que demanda lucidez, esto es, que pide aclaraciones y decisiones. Tomemos por ejemplo el caso del amor. Si este último es un acontecimiento que nos adviene y desafía, no deja de solicitar a su vez a los amantes decidir cada vez amar más y de otro modo, por ejemplo, a medida que pasa el tiempo. El amor ciertamente se padece, se sufre, pues nos apasiona, pero al mismo tiempo, siendo un acontecimiento que reorienta nuestra existencia y que fenomeniza nuestro mundo, pues nos lo da a ver de otro modo, con una mirada inédita tal vez, también nos confronta a una tarea continua e inagotable que hace imposible poder medir si las respuestas que ofrecemos a quienes amamos son precisamente respuestas que estén a la altura de la apelación. Y esto en cuanto al amor, pone en juego una tensión que desfalleciente, y por el hecho de desfallecer, puede volverse al menos como posibilidad algo más lúcida, gracias al desfallecimiento que provoca el amor en términos atencionales, es probablemente que al menos esa tensión desfallecida tiene la ocasión de volverse un poco más lúcida porque más interrogativa. La tensión desfalleciente del amor, aquella que no comprende lo que experiencia, lo que la confronta, lo que la toma y la envía por caminos nunca antes recorridos, en su vulnerabilidad, en su ser sobrepasada, haya recursos, sin embargo, para seguir atendiendo, incluso si eso significa tener que volver a aprender a atender. ¿No hay aquí una paciencia también comprometida? Por un lado, sufrimos el amor, lo padecemos al tiempo que éste renueva nuestra experiencia del mundo, del otro y de sí mismo. Y por otro, el amor nos abre una espera perdurable que nos ilimita, una espera tan abierta como indeterminada, a la que nos confronta el amante. ¿Qué se puede esperar en el amor sino lo inesperado? Dicha espera le da un envío al amante, una tarea por ser concretada, pero que seguramente no se llega nunca al tiempo de su dilucidación. Y si es cierto que la apelación nos combina como un interpelado, esto es nunca como un yo, sino como un mí y me, es preciso también preguntarse si su asunción no implica ya volver al yo. O dicho de otro modo, para dar razón de la apelación, para describir su donación, su evidencia, es necesario atender más allá del encuentro apelativo, pues también es un momento constitutivo de la apelación, el esfuerzo y la paciencia que conlleva responder. Así, ¿cuándo termino de responder al amor de mis hijos, por ejemplo? Ciertamente nos sentimos llamados por un amado, amada, por una vocación, por Dios, por lo que sea, pero la respuesta a dicha apelación requiere un sujeto que no solo es sorprendido como un mime, sino también puede asumir la iniciativa en el mundo, incluso si no es su origen ni su fuente, y está bien, no se trata de un sujeto trascendental, probablemente, pero eso no significa renunciar al sujeto. Digo, incluso si no es su origen ni su fuente, incluso si ésta le ha venido de otra parte, esto es que puede asumirse como un yo, pero también como un él. eh, Creo que me salté algo, ¿no? Bueno,
Esto es que puede apostar por un sentido, por una historia que lo hilvana y que le ofrece otros modos de atender e interrogar la apelación que lo ha puesto en movimiento. Así, antes que decir que el interpelado viene después del sujeto, habría que decir, en mi opinión, en mi humilde opinión, que el interpelado demanda un sujeto más bien versátil. Uno, al modo de un sujeto en términos riquerianos, por ejemplo, que puede transitar del yo al tú y al él. Es decir, que asume que responder lo compromete de modo tan radical que exige todos sus recursos y creatividad para ello. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Patricio, por tu magnífica conferencia. Vamos a entonces abrir un espacio de preguntas. Las escucho. Bueno, Ignacio Nuria. Vos, Nurita. No, bueno, muchas gracias, Patricio, por la conferencia, me encantó, y que bueno, lo hablamos un poco con la economía de la zona turístico. Escuchándote, pensaba en realidad, a mí me interesa particularmente en la metodología fenomenológica el momento descriptivo incluso de los fenómenos cognitivos de saturación, por ejemplo. Es decir, cuando Marion va a describir el fenómeno saturado, que le aconteció en tanto un adorado, una de sorpresa, de pasividad y demás, tiene que asumir un rol, no sé si llamarlo conflictivo, pero sí responsivo, y puede pensarlo, digamos, cuando Marion escribe el fenómeno erótico, ya pasó el momento, digamos, ya aconteció el momento adorado, y bueno, es un sujeto respondiente escribiendo una obra de filosofía. Pero para poder hacer eso, este sujeto respondiente, tiene que, de cierta manera, tener acceso a cierto modo de experiencia que tuvo en cuanto a donado para poder describirla, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos un tema de, bueno, ¿cómo se relacionan estos niveles de subjetividad que lo podríamos llamar así, ¿no? Perdón que lo vuelva a relacionar con la producción, pero es un poco esta idea de, bueno, el yo constituyente y el yo natural, y bueno, este yo constituyente siempre fue natural, es justo, ¿no? No sé si lo pensaste, cómo lo ves. Bueno, gracias a preguntas como la tuya lo estoy intentando pensar, ¿no? Sí, yo diría lo siguiente, es decir, me parece que el análisis de Marion es correcto, cuando está diciendo de que de alguna manera en experiencias, estas experiencias apelativas, donde está en juego algo así como un fenómeno saturado, ¿no es cierto? El sujeto se comprende o se recibe a sí mismo como en dativo, en acusativo, ¿no es cierto? Yo creo que eso es correcto. Lo que tengo la impresión simplemente es cuáles son los límites cuáles son los límites de la estructura de esa saturación. Me explico. Es decir, fenómenos como la vocación o fenómenos como el amor, eh, son fenómenos que no se reducen al instante del impacto, ¿te fijas? Sino que de alguna manera tienen una resonancia temporal perdurable. Inclusive si en algún momento esa vocación se acaba o ese amor se finaliza, ¿no? Tiene una duración perdurable y por lo tanto todo mi punto no es criticar la estructura que Marion ha descubierto o que él está intentando de alguna manera describir, sino decir, sí, pero esa saturación supone al mismo tiempo una ilimitación de orden temporal. Vale decir, yo no respondo a una vocación yo no descubro una vocación solamente en una afectación, sino que yo descubro la vocación intentando responder cada día a ella y intentando esclarecerla cada día. Así, yo no respondo al amor de mis hijos solamente el día en que ellos nacen, ¿no? Es decir, mi vida entera se transforma de tal manera que estoy constantemente intentando responder de la manera más adecuada, que no lo sé cuál es, al amor de los hijos, ¿no? ¿Te fijas? Y bajo ese respecto, lo que estoy intentando simplemente mostrar es que allí ya no está en juego solamente un sujeto en dativo,
Allí ya yo me tengo que pensar, por eso decía, me da la impresión de que a lo mejor una fenomenología de la donación supone no tanto superar el concepto metafísico de sujeto. Ciertamente en algunos aspectos sí, ya no vamos a hablar de un sujeto trascendental, o no vamos a hablar de un sujeto fundativo, pero sí vamos a hablar todavía de sujeto, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque responder a ese tipo de llamadas supone tener que volverse versátil. Y allí la noción de sí mismo de Paul Ricoeur me parece que es súper interesante. Es decir, yo soy un tú, yo soy un sujeto interpelado, pero para responder yo tengo que ser un yo. Y para aclararme el sentido de mi respuesta, yo tengo que ser capaz de considerarme como un personaje de una historia. ¿Te fijas? Tengo que ser capaz de organizar el sentido de mis acontecimientos, a partir de lo cual ganar cierta legibilidad respecto a si esas respuestas tienen o no sentido, están o no a la altura de una apelación que no voy a terminar nunca de aclararla probablemente, ¿no? La noción de responsorio que aparece en Tanto Ah, que Marion lamentablemente después no la vuelve a retomar, sí. podría, ¿no? Porque es más dinámica, Es mucho más dinámica, sí. mucho más dinámica, Sí, ¿no? sí, Que sí. la respuesta que Exacto. después le tenían que Sí, juego, que no sé sí, por qué no lo sí. Bernardito, ¿querías decir? No está. No, me pareció que hiciste eso. Ignacio, adelante. Una pregunta y un comentario a seguir también. Empiezo por el comentario, porque no he podido evitar recordar el momento de la ¿no? Donde no espera lo inesperado, a la espera. Y claro, no se trata de prever inesperado, ¿no? Porque si no se puede, que se inesperado. Pero sí que quizás esta se puede verse como una exigencia de poder estar dispuesto a la apertura de lo posible, o por ejemplo, más dinero, otra. Bueno, sí. Hay esta paradoja de que uno es tomado, uno es sorprendido por lo inesperado, y también tiene que ser capaz, ¿no? De tener capacidad de poder ubicarse ahí. Sí. No sé, es una parte de la pregunta, tiene que ver con lo que iba señalando de los horizontes internos y externos, una busca que comunica Claro, y es una conversación que yo tengo muy con César y con Sevilla, no, justo, con que siempre abierto, pero lo que quería preguntar es que pensar pues quizás la crítica de Marion al lado de Conte puede hasta cierto punto ser quizá demasiado dura, no quiero decir que ciertamente comparto que frente a la mujer ya no es capaz de dar cuenta de la que nos da los conocimientos, pero de ahí a plantear que los horizontes deben estar prevención, ¿no? Previsible al objeto, tal como parece, ¿no? Que lo plantea, ¿no? Parece no muy explícitamente lo plantea así. El mayor Mendonet, de hecho, eso lo comenta justo que está comentando acá. A veces parece que hay una separación a la hora de determinar metafísicamente el objeto, es exagerado. Pero exacto que eso, también en la apertura del horizonte y la misma dimensión es decir, yo creo que por eso ponía el ejemplo de la prominencia afectiva para tratar de mostrar de que no hay incompatibilidad entre una vida y otra. ¿Se fija? Es decir, nosotros en la vida cotidiana somos sujetos que nos comportamos intencionalmente, estamos dirigidos intencionalmente a las cosas y estamos en relación con objetos. Luego, y ahí es interesante lo que hizo, porque, claro, yo hace no mucho tiempo atrás estuve acá hablando en contra del objeto y la sorpresa, etcétera, pero luego yo me quedo pensando, ¿no? Esto es un trabajo nunca acabar. Y claro, me hacía ruido que me parece un juicio tal vez un poco exagerado de Marion, decir de que el objeto siempre es previsto, ¿no? No, el objeto, precisamente, si tomamos ahora el objeto en términos intencionales, y no hablamos solamente del objeto como un útil, lo propio del objeto no es exactamente no ser previsto, en tanto que tiene horizonte. Si uno piensa la reducción y piensa las variaciones imaginativas en Husserl, ¿qué es la variación imaginativa? Sino precisamente la liberación de la facticidad del objeto, ¿no? Y la apertura a la consideración de las posibilidades que él trae consigo en términos horizontes. Es decir, Husserl lo que hace es liberar el mundo a partir del objeto, ¿no?
Es decir, lo que nos permite comprender es que el objeto viene dado precisamente porque trae consigo un mundo, ¿no? Ese es un mundo de posibilidades y que no se termina nunca de describir y no se termina nunca de descubrir finalmente, ¿no? Por lo tanto, yo diría que no, que la vía intencional es precisamente la vía a partir de la cual uno está expuesto constantemente a la sorpresa del objeto en términos intencionales, ¿no? Es decir, el objeto intencional ya es fuente de sorpresa, en tanto que es fuente de limitación y fuente de posibilidades también inesperadas. ¿Ya? Lo de Heráclito es súper importante, y ciertamente hay, y con este término que me estoy alargando, hay esperas que uno puede, digamos, hay una estructura, por ejemplo, el caso de la prominencia afectiva cotidiana, uno puede decir, sí, es previsible que pudiera haber un ruido estruendoso que interrumpa esta conferencia. Esa espera no, ese acontecimiento no necesariamente viene a contradecir toda espera, ¿no? Hay otros acontecimientos que sí vienen a pudiera hacerlo, ¿no? Pero hay otros acontecimientos que sí vienen precisamente a poner en cuestión la estructura entera de la espera. Y yo creo que eso es correcto, uno puede distinguir allí entre espera y espera. Bueno, perdón, Matías, yo te voy a dar la palabra, pero se decidió... Bueno, me preguntaba por el lugar que puede llegar a tener la sorpresa, como en este segundo sentido de la paciencia, ¿no? Como una espera que no se agota en la respuesta, ¿no? Como, digamos, el eterno responsorio de Marion, como qué lugar puede llegar a tener una sorpresa en esta eterna espera, ¿sabes? La no entender la sorpresa solo como esta primera expectación, que uno nunca termina de responder al amor de los hijos. ¿Cómo hay? Opera la sorpresa. Yo diría que uno puede también hacer como distinciones, ¿no? Hay paciencias que esperan algo bien determinado y bien específico y por lo tanto puede ser sorprendida de buena o mala manera, ¿no? Sí, pero hay otras paciencias y en las que a mí me interesa pensar, que yo supongo es una paciencia de fondo, o así al menos lo quiero creer, en la que se trata de una disponibilidad o de una espera donde no hay un objeto realmente previsto. Por ejemplo, respecto de los hijos. La paciencia que uno tiene respecto a los hijos, lo que uno espera de ellos no es algo específico, ¿no? Entonces yo puedo decir, yo espero que mi hijo sea feliz, bueno, pero eso tiene una indeterminación fundamental, ¿no? Si no, no y por lo tanto, allí la paciencia yo diría que es una disponibilidad para la sorpresa. Es decir, esa capacidad, esa disponibilidad para precisamente acoger lo inesperado que pueda aportar un hijo a la vida de uno, ¿no? La paciencia no es acá impasibilidad. Uno podría pensar, no sé, con autores como Séneca, por ejemplo, la paciencia es más bien un modo de endurecimiento para que los acontecimientos a mí no me afecten de manera radical. La paciencia, ¿no? Pero en este caso yo diría que no, la paciencia es precisamente un tipo de espera que quiere ganar lucidez respecto precisamente de lo que es imprevisible. Y se sostiene y se mantiene y toma una decisión. Mantenerme en la relación con aquello que no puedo esperar, de lo cual no puedo esperar nada en particular, pero puedo esperar todo sin esperar nada en particular, diría yo. Matías. Sí. Bueno, gracias, Patricio, por tu manera muy buena, excelente. Tengo dos preguntas, llevas 2 horas, pero tengo una de justo y me viene a la cabeza la posible pregunta. Que sí es cierto que en algún punto no se puede decir que hay una predicción directa del objeto en el sentido, no se puede determinar por si el objeto que hace una determinación, pero también es cierto que en Husserl hay una predicción. Por más que la percepción sea cortada y nunca pueda decir todo ese cosas de la cosa, sin embargo tengo experiencia de objeto. Sí. Entonces tengo algo determinado que eso sí que no sería nunca posible saturación. Entonces nunca puede ser posible anticipar una prevención. No puedo objetivar no hay prevención objetivante. Entonces yo creo que si bien es cierto que se pone justo con Husserl, es cierto que Husserl se decide con un tipo de percepción donde, por más que esté esforzada y nunca pueda decir todas las caras de algo, sin embargo, no pudo ser. En primer lugar. Yo eso lo defiendo, por eso lo ponía como modelo, para decir de que la sorpresa, el encuentro, de alguna manera esa prominencia que puede adquirir una cosa, no necesariamente pone fuera de juego el poder constituyente. Es decir, yo me sorprendo, quedo trastocado, pero yo veo un objeto. ¿Sí? Y después la segunda cuestión es que quizás el ser, o sea, para pensar que hay la resonancia, no sacas a nadie interpelado sobre el interroqué,
Y quizás el interpelado da mucho más énfasis en esta recepción de algo, que queda como no medio pasivo, pero quizás la relación de adonado sí da un sentido más activo, donde está esta idea de la resonancia. Para mí, por ejemplo, lo que hablamos hoy de la tradición, es de recibir una tradición. No es meramente un sujeto adonado que recibe una tradición, sino que es también una tarea activa del individuo de proponer, recomenzar con la tradición que estoy leyendo y apropiarme activamente de ella y proponer algo. Y eso supone que hay una resonancia. Eso que me fue dado, este acontecimiento, sigue resonando en mis lecturas de... Bueno, lo repienso y ahí hay resonancia, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Ahí yo vacilé, porque el título original es Adonado y luego la conferencia ya me decidí por interpelado y bueno. Sí, pero sí, te encuentro toda la razón. Sí. Bueno, hacemos una más. Vale. Sí, alguna persona te agradezco la excelente ponencia y me resonó una y otra vez la clase de Pablo, esperando contra toda esperanza. También esperando en esa radicalidad incondicional e incalculable. Sí. Y también, la que viene nombrando Agustín, la experiencia agustiniana, una larga llamada, alrededor de 30 años, una insistente llamada y un insistente rechazo. ¿No? Sí. ¿Cuál es la disposición hacia el que permite esa escucha? Un libro quinto o un cuarto dice, bueno, al principio vuelve a ser los soberbios que los pobres te confesaré, ¿no? Los humildes te confesaré. Con esta disposición también atender en la cama. ¿Y cuál es la pregunta que está? Ya, el comentario, sí. Yo también quiero hacer un breve comentario, pero ya tendríamos que ir cerrando. No, que en el Tandoni en siendo dado hay un apartado en el que Marion se pregunta sobre las posibilidades de rechazo de esa llamada. No todas dependen de una voluntad que activamente dice que no. Hay algunos casos en los que pareciera que hay una incapacidad o una situación de exceso ante el cual yo no puedo, como que, digo, como habría que revisar ese apartado. In the last part of being given, there is a reflection that Maria introduced over the idea of some situations where you cannot answer, you cannot respond, but it is not because you don't want to. There are some situations. Do you remember that? Or do you have... Okay, denegation. So they are not always something that you decide to do. So we should be right about that. Eugenia, vamos con... Sí, sobre el comentario, agradecer por la ponencia extraordinaria a partir del texto. Yo recorro el espacio, quizás para salir un poco de la se podría ver y pensar en esa parte del estilo material, dentro de las cosas, símbolos, ¿no? De perspectiva, también, trabajo de material. Una y otra vez ponen el foco sobre la relación con los objetos, la crítica que políticos también actitud de lo que se hizo en de la política, el uso de la vida claro, y uno de los focos sobre los espacios sociales, no le soltamos al objeto ciertas particularidades que son de los objetos, como por ejemplo la ciudad. Me pregunto si no hay una relación intelectual que podamos pensar que una propia capacidad o capacidad material, la idea de la mística de la materia es capaz de trasladar a nosotros como espectadores. Quizás acá poder pensar en un poco más allá y pensar en la buenaventura, que ahí cada una de las cosas, una actividad, una vida secretaria, están atentos a él,
convocándonos y sumándonos, pero no a la manera que se hace Dios, sino a la manera que se hace Dios a través de las cosas. Y que nosotros no podemos ver por el Estado. Entonces, volver sobre esta idea, quizás de que es interesante utilizar el tema de la interpretación, pero no un modo humano, en el cual está colocado en la figura de responder como a un yo, tipo tú, sino a una respuesta que nos convoca a algo que nos habla, nos fuerza o nos atrae positivamente. Me parece que cada vez utilizar de nosotros la responsabilidad que abre otros feminismos. Esa es una idea que por ahí se podría brindar para pensar. Yo, cuando es la pasión inicial, cuando es la esperanza, perdón, pero vengo hablando de usted, me suena muy bonita. Y hablando de Agustín y hablando de Pablo, hay un elemento que la posibilidad de llegar a la situación de esperanza, no es la posibilidad de la fuerza humana, es la posibilidad de algo que no es humano, el amor mismo. La posibilidad de responder al no como un amor cotidiano, incluso responder más allá de toda la respuesta, es una posibilidad que nos tenemos. ¿Por qué? Porque no estamos tratando de hablar, bueno, aquí también la ventana. Súper. Te agradezco los dos comentarios. Respecto del último, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la paciencia no es voluntarismo. Claro, acá no lo cito, no lo trabajo en este texto, pero hay un autor en Rimaldiné que precisamente él habla de la transpasibilidad. Y la transpasibilidad es esa capacidad que tiene el ser humano de acoger lo que en principio no puede ni sabe cómo podría ser acogido. ¿Me explica? Por lo tanto, yo estoy pensando en la paciencia también en esos términos. Por eso distinguía entre, hay paciencias que esperan algo bien delimitado y bien específico. Por ejemplo, si estoy aprendiendo a tejer, ¿ya? Y tengo que tener paciencia, tengo que ganar paciencia para poder terminar el tejido. Pero hay paciencias que son mucho más abiertas y están precisamente abiertas no hacia una mera posibilidad, sino ante lo que uno podría llamar una transpasibilidad. Es decir, son aquellas posibilidades, por ejemplo, la del hijo. El hijo te abre posibilidades que son verdaderamente inesperadas para uno como padre, que no son posibilidades a la mano, no son posibilidades contextuales. ¿Viste? El amor, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ambos comentarios, te lo agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Patricia. Bueno, en solución de continuidad, vamos a presentar we're going to continue with the next and last plenary talk, la próxima conferencia, que será nuestra última. Si alguien necesita traducción al español de la conferencia, Okay. So I'm going to present our last keynote speaker. Voy a presentar, perdón, a Thomas Carlson. Thomas Carlson es licenciado por el Williams College y máster y doctor por la Universidad de Chicago. Es catedrático del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California en Santa Bárbara, donde también dirige el Centro de Humanidades y Cambio Social. Su investigación y docencia se centra en la filosofía moderna, la religión, la cultura secular y la historia del pensamiento cristiano. Recientemente es el autor de las siguientes obras: With the World at Heart, Studies in the Secular Today, y con Mark Taylor y Mary Jane Rubenstein, Image Inquiries in Technology and Imagination. Entre sus obras anteriores se destacan Indiscretion, Finitude and the Naming of God, La Imagen Indiscreta, is it right?
La imagen indiscreta, infinitude and creation of the human. Is it in Spanish? In sense. Yeah, the indiscrete image. The indiscrete image. Infinitude and Creation of the Human, y también ha traducido 3 libros del fenomenólogo y teólogo francés God Without Being, Reduction and Guildness, and The Idol and Distance. La presentación del profesor Carlson se titula Metafísica y Lógica del Amor, Marion y la herencia fenomenológica de Agustín. Le cedo la palabra entonces al profesor Carlson. Gracias. Yeah, I'm going to put this on. So yeah, while you do that, I'd like to express my deepest and very heartfelt thanks to all of you, but especially to you, Jorge, and Matias, and Ezekiel, for the really just extraordinarily generous hospitality you've extended to me and to Stephen. Sorry, we have to, we're going to project your paper, but it's not in the computer. It's your email. No está el paper en el... Está en la página, ¿no? Just a moment, sorry. Perhaps I continue my thanks. No, it's okay. No, I mean And I can the intellectual generosity and collegiality and conviviality that I've enjoyed these past days have just been really exemplary, and I feel deeply grateful to have participated in this. I should also apologize for my inability to speak your beautiful Spanish language. I feel bad about that. But at that level, I guess another debt of gratitude to Ezekiel for having generated a translation, which seems appropriate in light of the global reign of technology that I will be addressing in my paper. Thank you. Espero que no haya ningún mail extraño.
Now we can. You good? Yeah. Sorry. Okay, yeah, no, of course. Well, I mean, as several of the papers have signaled, there is some very clear sense in which for Jean-Luc Marion, the central question, the central thinking is the question and the thinking of love. And to my reading in Marion, we find a thinking of love in a related construal of selfhood that opened for us a decisive alternative to the calculating rationality and representational subject that defined modern metaphysics and its consummation in the global reign of modern technology. And it is in modern technology that he is very clear. He agrees with Heidegger. This is the consummation of metaphysics, insisting that love not be relegated to the domain of irrational and blind emotion. Marion argues compellingly that love is in fact a way of thinking, or even that thinking is equivalent to loving, as he puts it in D'ailleurs, La Révélation, with its own manner of seeing and its own rationality. But one whose logic involves paradoxes that elude, in his words, the most quotidian rationality, the calculations and measurements of technology that are sufficient for constituting the world of objects. In his assessment of modern metaphysics and the essentially related project of technological mastery, which yield, in his words, the certainty of objects, of their knowledge, production, and handling, Marion aligns quite closely with Martin Heidegger. However, in the alternative that he poses to that metaphysics, one which sees that my irreducible ipseity is, in his words, neither a product of technology, nor an object of science, nor a logical proposition, nor a truth of philosophy, he takes himself to diverge critically from Heidegger. He frames that divergence and critique recurrently in light of the claim that love does not really play a role in Heidegger's thought. And he attributes this weakness of Heidegger on the question of love to Heidegger's inadequate inheritance of St. Augustine. I want here to set Marion and Heidegger in a virtual dialogue concerning the phenomenological inheritance of Augustine and his thought of love, in order to argue that the alternative to modern metaphysics posed by Marion's thinking of love diverges from Heidegger not, as he himself repeatedly suggests, because a thought of love is lacking in Heidegger, but instead because Heidegger's thinking of love and of selfhood, which are in fact shaped deeply by Augustine and his tradition, bind the self at heart to the world and its mortal temporality, whereas the logic of love in Marion demands in the end, and from the start, a theological, and I think finally exclusively Christian orientation of love beyond the world and its mortal time. Like Heidegger, Marion takes as distinctive to modern metaphysics its representational subject, that subject's reduction of being to the realm of calculable objects, and the essentially related construal of truth in terms of certainty and efficiency, all of which find their consummation in this reign of modern technology. For Marion, the subjectification of beings within the calculating rationality of modern metaphysics makes the thinking subject from Descartes' ego cogito through the transcendental ego of Kant or Husserl, the ground and measure of all that appears, according to a logic that Heidegger also, of course, identifies and analyzes with considerable prescience and rigor in a range of texts from the age of the world picture to later writings such as the question concerning technology. And I've got some quotes in the footnote if you want to see what I have in mind. For Marion, the representational subject of modern metaphysics in its pretense, conceptual and practical mastery of a uniformly objectified being is guilty of the fundamentally related pretense
to a self-founding self-possession that proves effectively idolatrous insofar as it closes itself off to the definitive self-giving of the phenomenon, whose highest and exemplary form, for Marion, would of course be revelation. Within this idolatrous delusion of self-possession, the self, by claiming to found and possess itself, actually loses itself, according to a logic of alienation that is operative also in Augustine, and I would say Heidegger as well. These two, the delusion of subjective self-possession and the failure of thought to receive the definitive self-giving of the phenomenon, go together essentially. For the self-giving of the phenomenon, as Marion powerfully argues, is fundamental to the human self as given to itself only in its being given over first and fundamentally in receptive response to the insurmountable priority of phenomenal givenness. This is, of course, the self as adonné, which surely finds its purest and fullest form for Marion in the lover. Marion's phenomenological analysis of the lover as adonné includes two key elements operative already in his much earlier analyses of the idol and the icon in theological works like The Idol in Distance and God Without Being. A radical reversal of intentionality, according to which it is not I who constitute that which appears, but that which appears in and of itself that constitutes me. And a related principle of redundancy, according to which givenness shows up in its visibility only in and through my receiving it, which I do only insofar as I respond to it by giving in turn. Both the reversal of intentionality and the logic of redundancy are best exemplified in love. To love means, in Marion, already to have been loved. Love is ever already a response. And to receive love means nothing if not to love in turn. For what love most fundamentally gives is the giving of love. These lines of analysis and argument are underway already in Marion's early readings of the celestial and ecclesiastical hierarchies in Pseudo-Dionysius, wherein each level of being receives itself through a loving gift from above, which is received only insofar as the recipient loves generously in turn, and where the intimacy of love requires the traverse of an irreducible distance. They are worked out yet more fully later within Marion's extended reading of Augustine, notably the 2008 Brouillard de Soi, where I am given to myself as self, only insofar as I am given over to God through the responsive movement of a love that I received first from God. Like the earlier thought of insurmountable distance as integral to the intimacy of love, so in Marion's reading of Augustine, the God in being given to whom I am given to myself is interior intimo meo et superior sumo meo, not only more intimate to me than my innermost part, but also in that very measure, higher beyond me than my outermost part. The logic of this loving relation to God then becomes the logic of the self as lover more broadly. As Marion puts it recently in D'ailleurs la Révélation, the lover knows himself outside of himself, staggered by a decidedly other place, that other more intimate to him than he is to himself, and higher beyond him than his highest reach. The would-be self-founding and self-possessed subject of modern metaphysics ignores this fundamental truth that we are given to ourselves as the selves we are and in the places where we are, only insofar as we are loved. And we receive such love according to the defining logic of love, only insofar as we ourselves love in turn. Thus, in our very constitutions as selves, we are turned toward persons and places beyond ourselves. As he puts it in the erotic phenomenon, I am there where I love. And that's Brouillard de Soi. And I love, if I love, that is so only because I have first been loved from elsewhere, as he shows in the erotic phenomenon. In love, we thus see most fully the self-defeating character of the claim to self-foundation or self-possession. My attempt to contain and thus possess myself here within myself
means in fact to lose myself. The place of the self is essentially elsewhere. Now, while Marion's assessment of the egological and effectively idolatrous character of modern metaphysics aligns closely with Heidegger's, Marion recurrently frames the Adonai as an alternative and corrective, not only to the modern ego from Descartes through Kant and Husserl, but also to what Marion asserts to be a persistence of that same ego and its possessive delusions in Heidegger's Dasein. In État donné, for example, Marion writes that the ecstasy of care defining Dasein, here I quote État donné, which radicalizes the destruction of the transcendental subject, Descartes, Kant, Husserl, nonetheless mimics that subject in reestablishing an autarky on the part of Dasein, self-rule on the part of Dasein, to the point that its individuated ipseity is stabilized in a self-positing. Following Emmanuel Levinas and many others, Marion links these purported autarkic pretensions of Dasein to Heidegger's emphasis on the non-relational character of Dasein's being toward death. Like Levinas, Marion contends that through a kind of willful decision or resolution, made above all in relation to the prospect of its death, Dasein appropriates itself to itself or takes possession of itself by itself, such that its selfhood is, as he puts it, attained on the basis of the soul I, which is to say, the I as solitary. In death, he writes, as a possibility that I anticipate, what is at stake is my appropriation, this is how he understands Eigenlichkeit, to myself, Selbstheit as Dasein. I am as I will die, alone, because unsubstitutable. Now, as suggested both by this last line and by the text's title, Substitution and Solicitude, how Levinas rereads Heidegger, Marion is attending here to Levinas's argument that the non-relational character of Dasein's being toward death constitutes an ethical failure insofar as it prohibits the kind of substitution that for Levinas defines the ethical relation. That is, substitution as, in Levinas's words, the possibility of putting oneself in the place of the other, which means responsibility to the extreme of being responsible even for the other's persecution of me. Siding with Levinas, Marion finds it to be a strange paradox that within Heidegger's analysis of our being with other Dasein, Heidegger contends that true care for the other, Fürsorge, consists precisely in not substituting for him. I myself don't really see what is strange or paradoxical here, not only because I think Heidegger and Levinas mean different things by substitution, but also, and more, because I don't think that Heidegger actually says that care for the other consists in not substituting for the other. Indeed, care for the other could well demand at times that I do just that. The limit to substitution that Heidegger points out in Being and Time, and he does point to a very important limit, is intended, I think, to respect the uniqueness both of the mortal other and of the mortal self who cares for another. And this is along lines, I think, possibly consistent with Levinas's own thinking about responsibility in terms of singularity. That would be another discussion. As for paradox, in the contexts where care for the other is most familiar to me, such as teaching or parenting, it seems in fact healthy and essential, if also often quite difficult, not to confuse myself with my student or child, to recognize that I cannot live her life for her, and to see also that no one child or student is interchangeable with any other. I think when Heidegger is talking about Eigentlichkeit, he means something in this direction. I'll say a little bit more about this. At issue here is Heidegger's distinction in section 26 of Being and Time between two different directions that my positive care or solicitude for other Dasein can take. One he calls leaping in, einspringen, and one he calls leaping ahead, vorspringen. In the mode of leaping in, he explains, I put myself in the place of another,
to take care of some delimited concern of hers, in order then to hand that concern back to the other as already dealt with. Such a form of substitution or representation, while it can lead to a dynamic of dominance and dependency, does not, as Marion suggests, necessarily do so. And indeed, as Heidegger points out, much of life requires and rewards our ability to stand in for one another, to help one another out with our various concerns. This, however, happens always only within a delimited range of concern, which in Heidegger's understanding deals with ontic possibilities, which are amenable to actualization and thus management and possible exchange. What is at stake in our leaping ahead of one another, however, is not concern and its ontic possibilities, but our care as ontological possibility. And it is here that representation for Heidegger reaches a limit. For the care that defines the existence of any given Dasein is unique to that Dasein and remains non-transferable. And this is because ontological possibility is not amenable to the logic of actualization and management, or thus exchange, in the way that ontic possibility is. In Solicitude as Leaping Ahead, Heidegger shows, I do not focus on working out a given set of concerns for the other. I focus instead on helping the other to take up her own existence as distinctively hers. Now, this interpretive disagreement that I have here with Marion and Levinas touches on our guiding question of love in a manner that Marion, quite strikingly to me, does not really note or consider, at least to my knowledge. But the intentionality of Heidegger's solicitude as a leaping ahead can appear strikingly close or even equivalent to an Augustinian definition of love that Heidegger himself points to and discusses in his 1921 seminar on Augustine and Neoplatonism. There, Heidegger notes that authentic love between people, as Augustine understands it, has the basic tendency toward the dilectum ut sit. This is Latin for the being loved of the beloved, so that he may be. Thus, Heidegger continues, love is the will toward the being of the beloved. Liebe ist also Wille zum Sein des Geliebten. This means that communal worldly love has the sense, here's Heidegger's gloss, of helping the loved other toward his existence so that he comes to himself. Rather than see a translation of Augustinian love in Heidegger's concept of solicitude, Marion finds in Heidegger's Dasein an erotic failure akin to the ethical failure that Levinas finds, and for similar reasons. As he writes in Substitution and Solicitude, I am Dasein only in the first person, and never through another, nor for another. As a consequence, Fürsorge must also always let itself fall back completely into Sorge. Even if only privatively, care is always concern and solicitude. And then he continues, and I'm here following the English translators, Macquarie and Robinson, in translating Fürsorge by solicitude and Besorgen by concern. Even here, Marion continues, the für remains a mere add-on prefix, changing nothing in the center of gravity, that is the care, that is Sorge. As the meaning of the being of Dasein, Sorge stays centered on Dasein as mine. Now, Marion here takes this passage he cites from Being and Time to say nearly the opposite, maybe even exactly the opposite of what I take it to say myself, which is namely that Dasein's care as such consists in nothing other than concern and solicitude, which are themselves always woven together inextricably. This means, by the way, and the significance has become more clear a bit later, this means that my care for the other needs the world. Because my concernful dealings with the equipmental structures of a world are always the function of my care for other Dasein, and my care for other Dasein is always already bound to and dependent on the equipmental structures
of a world with which I deal concernfully. This is a Heideggerian contention that I think is resisted both by Levinas's ethics and by Marion's erotics, where responsibility or love for the other precede and exceed the structures of any world. As Heidegger clearly puts it in his 1925-26 course on logic, the question of truth, concern and solicitude are constitutive of care. This is contra Marion. And when we abbreviate and use just the term care in our explanations, it must be properly meant and concretely understood as care, that is, concernfully solicitous care. Contrary to what Marion asserts, I think Dasein's care for its own being includes inescapably its concernful solicitude for other Dasein, to the point that Heidegger says flatly that Dasein is essentially for the sake of others. In light of Heidegger's insistence on the irreducible character of our being with other Dasein, as well as on the need of a world to sustain our constitutive relations with others, it seems to me that whatever Heidegger intends by the non-relational character of my being toward death, or by the related notions of authenticity and resoluteness, these cannot mean, as Marion takes it, that my ipseity can be reached in my monad. This is from the erotic phenomenon. Heidegger himself emphasizes in Being in Time, they're quoting him, that resoluteness as authentic being oneself does not detach Dasein from its world, nor does it isolate it so that it becomes a free-floating I. Resoluteness brings the self right into its concernful being alongside what is ready to hand and pushes it into solicitous being with others. A similar point concludes from Wesen des Grundes in 1929, emphasizing even more forcefully that Dasein's authentic self depends upon its being with others and entails also relinquishing its attachment to just the kind of isolated I-ness or egoity that Marion with Levinas take to characterize authenticity. For only in its Dasein with others, as Heidegger puts it, can Dasein surrender its individuality or I-ness in order to win itself as an authentic self. This passage appears within a context highlighting exactly not the kind of self-rule that Marion and Levinas see in Dasein, but the insurmountable powerlessness that conditions Dasein's thrown freedom and defines its very being. That powerlessness, we should emphasize, is recapitulated in Dasein's projective anticipation of the possibility of its death, where again at stake, to my reading, is not Dasein's autarkic self-possession, but a liberating self-surrender. For in Heidegger's words, anticipation discloses to existence that its uttermost possibility lies in giving itself up, and thus it shatters all one's tenaciousness to whatever existence one has reached. In calling Dasein to its thrown being toward death, to its being guilty as its being the null basis of a nullity, resoluteness can and should, I think, be read to mean then not so much a self-ownership, but more an owning up to the impossibility of such ownership, the impossibility of determining or mastering oneself in autarkic isolation. It would mean, as Heidegger straightforwardly puts it, never to have power over one's own most existence from the ground up. Such owning up to our powerlessness should be understood not as the active willing of a self-possessed I in the nominative, but more as something happening in the middle voice, as Heidegger puts it, a letting oneself be called forth to one's own most being guilty. The medial character of such a letting recalls not only the Eckartian Gelassenheit that later Heidegger famously develops, but also already Augustine's understanding of love, that a will that intends to let be. Heidegger himself deploys this term Gelassenheit within another discussion of Augustinian love, which is the 1930-31 seminar on time in Augustine. There, Heidegger actually identifies love itself as a fundamental mood of philosophizing out of the essence of man. He characterizes such philosophizing
as a letting be, questioning releasement, gathered reserve of the heart, sein lassen, fragende Gelassenheit, and so on. And he then ties such releasement directly to the Augustinian amo volo ut sis that he was fond of citing in, among other places, love letters to Hannah Arendt and so on. And side note, this amo volo ut sit, I love, I will that you should be. No one can find it in Augustine. Doesn't seem in exactly those terms to appear in Augustine, but in the Augustine he himself cites, the idea is clearly there, the delectum ut sit. So here he, in the seminar, he cites in relation to Gelassenheit, amo volo ut sis, and then this, I love, I want that you should be, he glosses to mean the letting be of being that gives me the being that authentically is. If read in terms of Dasein's essentially medial character, resolute decision, like love, would be neither simply active nor simply passive. It would be something that happens to me, even as it calls for my participation and my initiative. And I think this probably relates to much of what Patricio, what you're touching on in your talk. As Heidegger puts it in Logic, the question of truth, Dasein is always mine insofar as Dasein has a priori decided the way in which it is mine. Not that Dasein itself has made the decision, but rather in the sense that a decision has already been made about my Dasein. Dasein is always mine means factically that Dasein has a self that must be appropriated in one way or another and to one extent or another. Insofar as Dasein is in fact relational to the core, conditioned by insurmountable powerlessness, and defined in its positive solicitude along lines resonant, even coincident with Augustine's definition of love as a will that the beloved should be, I think we can question Marion's charges of solipsistic autarky, along with his broader overarching claim that Heidegger neutralizes Augustinian care by taking it up outside of its erotic horizon. As Marion rightly points out, the insight of Augustine and Pascal into love's disclosive power does explicitly inform Heidegger's groundbreaking analyses of the role played by mood in opening to us our being in the world, which it does in a manner radically prior to the knowing or willing that such an opening alone makes possible. But if Heidegger inherits an understanding of love that stems from this lineage of Augustine and Pascal, he does so also while translating that understanding beyond or outside the division that Pascal and Augustine draw between worldly and divine things, applying to the world of mortal human things what Pascal and Augustine apply exclusively to the divine. And you probably all know these passages that Heidegger cites from Augustine and Pascal, stating that you cannot gain access to the truth except through caritas or love. Marion argues this applies only to the divine. This does not apply to worldly things. I think Heidegger is taking up that very insight, but implying it to worldly things. This translational move in Heidegger would relate then to what Marion characterizes and criticizes as Heidegger's neutralization of Augustinian care within the care that most fully defines our being in the world for Heidegger. In elaborating this point in Au lieu de soi, Marion, intending to draw a contrast with Heidegger, cites Augustine's notion from his commentary on Psalm 8:15 that love puts the soul into motion as that toward which it tends. For the place of the soul is not found in some extension or other, which the form of a body would occupy, but in delectation, which the soul rejoices to have attained. Marion here glosses this passage from Augustine by contrasting Augustine's position with Heidegger's in terms of decision, which is one of the recurrent points of contrast for him between the two thinkers. And this probably relates in many ways to some of the discussions we've been having about Marion's potential voluntarism. But the factical self of the ego, here Marion commenting the Augustinian passage,
The factical self of the ego is indeed experienced or tested in temptation. Temptation does indeed lead it to decide itself or to be decided according to its care. That for which it thus takes care has nothing to do with stable beings for theoretical knowledge, but everything to do with useful beings where one can find one's delights. But cura and delectatio remain unintelligible without the horizon of love and the erotic reduction that provokes them. And they become perfectly problematic within the horizon of being, where beings allow themselves at best to be organized according to the diminished authority of utility, without ever being able to give rise to libido or cupiditas, or to be sure, dilexio. Now, while Heidegger clearly does not foreground the explicit language of love as Augustine does, crucial references to love are more frequent across his corpus than many readers often acknowledge. And in the present case, it is simply not true that dilexio is entirely absent from being in time. Dilexio does, in fact, appear there in its verbal form, diligo, and it does so in no less a context than Heidegger's definition of being in as Dasein's basic state. Rejecting a geometric construal of space, just as Augustine does, Heidegger defines Dasein's being in as a way of being whose essentially verbal sense he evokes by appeal to an etymological cluster that he finds sketched in Jakob Grimm. Grimm traces the preposition in back to an irregular verb inon, which has the significance, Heidegger glosses, of kolo in the senses of habito and diligo. Heidegger says it straightforwardly in the definition of Dasein's most basic state, being in, habito, I dwell, is linked intimately here in his mind to diligo, I love. So while Heidegger here in Being in Time is evoking by etymological means the tie that he sees between the place of my dwelling and the movement of a caring love that prefers or chooses, these are the senses of dilexio that persist into the French, English, and I believe Spanish versions of the term dilection, he also makes clear his debt concerning this very same idea to Christian and specifically Augustinian tradition in that 1929 text from Wesen des Grundes, which was for Husserl's Fest trip, in which, for those of you who are film people, was first translated into English quite significantly, I think, by the great filmmaker Terrence Malick. There, in Von Wesen des Grundes, Heidegger gives a brief sketch of the history of the concept of world, wherein he highlights the Christian origin of the notion that world means not just the geometric space or physical structure that we often think of, but also and more a particular way of human being defined by the orientation of our affections and related valuations. Referencing St. Paul in the Gospel of John on world and its wisdom as meaning a mode of human existence in estrangement from God, Heidegger then points to Augustine's inheritance of that thinking within Augustine's contention that when we love a place, we dwell there in the heart. So here again, not by those etymological means, but by a direct reference to Augustine, he's evoking the sense in which the places of our dwelling are constituted by means of our loving. This is an insight with which I take Heidegger to agree at the very core of his own thinking about our being in the world. The place where we dwell is the place where we love. Unlike Augustine, however, who would believe any turn of love away from the place of God and toward the world and its places to involve our sinful and self-defeating human pretense to self-possession, for Heidegger, a caring love or dilection that is decided by and for the world would not, and for the reasons I've been signaling here, necessarily entail the pretense to self-possession that Marion tends to see in Heidegger's Dasein and its perceived erotic failure. If then in the early Heidegger we can trace this construal of place and hence of being in the world as the function of love and its orientation, one drawing directly on Augustine, so in a later Heidegger, we can trace a construal of thinking itself as a taking to heart and a construal of such heart as the quasi-Augustinian interplay of innermost and outermost.
In a text like Was heißt denken, published text of his last official university course from the early 50s, Heidegger understands thinking not in terms of self-assertive representation on the part of the self-possessed and self-certain ego, but in terms of receptive and essentially thankful response to a call or gift that ever already precedes us. In its essential responsiveness, thinking here appears as equivalent to thanking in its deepest sense, tracing things, all things back to their givenness. Here, quote from Was heißt denken, that for which we owe thanks is not something we have from ourselves. It is given to us. We receive many gifts of many kinds, but the highest and really most lasting gift given to us is always our essential nature with which we are gifted in such a way that we are what we are only through it. That is why we owe thanks for this endowment first and unceasingly. Heidegger says it then straightforwardly. Our being is received as a gift, and our reception of that gift consists most fundamentally in thankful response. Such thanking constitutes the very heart of thinking, which gives thought first and fundamentally to the gift of thinking itself, and that heart consists essentially in the interplay of innermost and outermost, where we are touched by that which defines and determines our nature. As the essence of thinking, thanking in its profound sense, evoked both in German and in English by the archaic Gedank or Tank, means man's inmost mind, the heart, the heart's core, this is Heidegger, that innermost essence of man which reaches outward most fully into the outermost limits, and so decisively that rightly considered the idea or representation of an inner and an outer world does not arise. The heart's core, or the ground of the heart, as understood here to consist in an interplay of innermost and outermost, repeats rather closely to my reading, not only Augustine's interior intimo meo, but also, and not coincidentally, the definition of Dasein as coming to itself or becoming most itself, only in standing out beyond itself, within a relation to the world where the internal and external are not separable or even distinguishable. And as with Dasein, so in these later writings, the heart and its horizon are decidedly temporal, mortal, and worldly. And it is here, I think, that we may find the real difference, or at least a key difference on my reading, between Marion and Heidegger on the question of love and its relation to modern metaphysics. That difference would concern not so much the presence or absence of love in Heidegger's thinking, nor would it concern so much a purported and related pretense to solipsistic autarky on the part of Dasein. It would concern far more the orientation of such love. Now, just as it is finally God alone for Marion who loves truly, because perfectly and endlessly, so Marion contends it is a fundamental law of the world that love is not love. Hence, as in Levinas, where the other accuses me ethically from before and beyond any world, so in Marion, love maintains an extra-worldly intentionality, and the beloved other remains more exterior to me than any world, because the other defines a world. Unlike Levinas, however, this is an important difference. Unlike Levinas, for whom love means seeing death in the face of the other, or being touched by the other's death even more than by my own, Marion aligns with Augustine in his conviction that a rightly ordered love transcends the mortal in favor of the eternal. The erotic phenomenon as such, he writes, has no motive to succumb to death because it does not belong to the horizon of being. Not only is love right to desire eternity, but its meaning is already found there. The lover from the beginning of his advance anticipates eternity. While for Marion, following Augustine, true love must be directed exclusively toward the eternality and perfection of a Christian God beyond the world. For Heidegger, the heart tends essentially toward the mortal register in its inescapably worldly and also intergenerational structure
and movement. I think this relates eventually to the question of tradition. Heidegger makes this point crucially right when he is marking the fundamental contrast that he sees between the calculating rationality of modern metaphysics and the logic of the heart. This is from What Are Poets For? The inner and invisible domain of the heart, he writes there, is not only more inward than the interior that belongs to calculating representation, and therefore more invisible, it also extends further than does the realm of merely producible objects. As Heidegger explains, the calculating rationality of modern metaphysics produces, in his words, the thought-contrived fabrications of calculated objects, which are produced to be used up and thus to be replaced, substituted one for another ever more quickly and readily. What is lasting in the presence of these objective things is not their self-subsistence within the world that is their own. What is constant in things produced as objects merely for consumption is the substitute. In this constancy of the calculated object of modern metaphysics and technology, Heidegger sees a negation of death, which he, along with the Rilke he is reading, believes typical of our destitute time, whose destitution consists not so much in a death or flight of God, but in our having grown incapable of our mortality, the consequence of our having forgotten that love and death belong together. The negation of death that Heidegger sees in modern metaphysics is linked intimately then to a negation or failure of love. This is why for Heidegger, in its defining contrast with the calculating rationality of modern metaphysics, the logic of the heart attends to the frailties of worldly things in their irreplaceable character and to persons in their mortal singularity. As he puts it, only in the invisible innermost of the heart is man inclined toward what there is for him to love, the forefathers, the dead, the children, those who are to come. In love, then, from Heidegger's perspective, in love, then, from Heidegger's perspective, we are ever already responding to those mortals who came before and who anticipated us, even as we are ever anticipating those mortals who are still to come and who may themselves respond one day to whatever of love we manage to bestow on them. While Marion sees in Dasein's mortal anticipation an eclipse or failure of love, whose true form anticipates eternity, and while Marion thus also sees in Dasein a persistence of the autarkic ego of metaphysics, for whom at the outset and on principle, as he puts it, loving and being loved is forbidden, it seems to me, in light of the love whose logic we actually can trace in Heidegger, that the difference lies elsewhere. Both thinkers, in fact, turn to a thinking of love at the very heart of their respective efforts to think beyond metaphysics. But for Marion, the movement beyond metaphysics demands a movement also beyond the world. As he makes pointedly clear in La Métaphysique et après, on his view, in order to overcome metaphysics, one needs an aim, in his words, outside of the world, where from alone the world itself could be conceived anew. In a manner akin to theologian Karl Barth, whom he signals here, Marion suggests that it may well be Christian biblical theology more than philosophy that can manage this because it has received its telos from elsewhere than from the world. It seems to me there is surely some paradox and probably no small amount of provocation in Marion's appeal beyond the world as our only possible hope for the world, insofar as just such an appeal seems to other critics of metaphysics, such as Nietzsche or his anti-Barthian heirs in the movement of radical theology we were discussing, as itself the source of the nihilistic despair that they see in metaphysics to which much of Christian thought may belong. Thank you very much, Ken, for telling me stuff. Bueno, y ahora podemos hacer preguntas. Matías, adelante. Well, thank you very much for your doing the conference.
I'm going to talk about something that you suggested, the relation between Augustine and Eckhart in Heidegger's lecture. That's something very interesting because in his earlier seminar, the fundamentals of mythical mystic, Heidegger says that the will in Eckhart opens a dimension of irrationality, but this irrationality is not opposed to rationality, and also says that the original drawing of scholastic is will and not rational intentionality. And he says that that appears Eckhart in scholastic paper. And I think, I don't know what you think about that, that this idea of will in scholastic Eckhart and also in German Eckhart Gelassenheit, Abgeschiedenheit, can have a relation with this idea of voluptas in Augustine, a will that's not an active will, a faculty, Fähigkeiten, that's not that. That's the possibility to open, to move from starting that before I'm not the place of myself. I must go inside me to know that I'm not the place of myself. And that's the will activity, but not the will of moral philosophy, Fähigkeiten, faculties, control of the object. Exactly. This linkage between Gelassenheit and this Augustinian notion of love as willing that the beloved should be, I'm just beginning to glimpse it, and I haven't really worked it out and gone back and worked carefully through all the Eckhart and the Heidegger. Oh, gosh. Don't worry. The Heidegger, I do this all the time in my classes. All of my books are stained with coffee. But you have articulated perfectly, better than I did, exactly the direction in which I think this goes, that you see in this Augustine definition of love in terms of will that the beloved should be, which Heidegger himself then links to this notion of Gelassenheit from Eckhart. It's a notion of will that differs entirely from this modern understanding of will, which Marion insists remains operative even in Heidegger, where he interprets Entschlossenheit, resoluteness, as involving this willful decision to take possession of myself heroically against the horizon of death. That may be Sartre or somebody else, but I don't think that is Heidegger. And so I think I'm reading Heidegger back through this tradition, and the way you articulate it seems to me exactly right. Yeah. Resumo brevemente lo que dice Tom, es que efectivamente, respondiéndole a Matías, es que puede haber un vínculo entre la idea de voluntad en Agustín y la relación entre y que en ese sentido Marion no debería leer de un modo tan moderno la decisión en Heidegger y el modo en que parece operar un sujeto moderno que decide de un modo tan activo y tan dueño de sí mismo en ese tema. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, adelante. Muchísimas gracias por tu excelente ponencia, por tu excelente lectura, fascinante. Otra lectura de Heidegger sumamente potente. En ese sentido, quería preguntarte sobre el vínculo entre Heidegger y el cristianismo. Me parece que quizás sea un vínculo mucho más conflictivo que el de Marion, quizás sea ese cambio de tono en no sé qué pensás al respecto, porque es bastante general. He asked me about the relation between Heidegger Sí. and Christianity. Yes. I mean, of course, it depends on how you understand Christianity. I think at the heart of Marion's
criticisms of Heidegger is effectively the argument that Heidegger does not read Augustine in a properly Christian way, because he doesn't read Augustine within a theological horizon. And that's absolutely true. But I think Heidegger is reading and rereading Augustine and many others from the Christian tradition in such a way that he is thinking actively with them, and his thought is, I think, fundamentally indebted to these Christian traditions. I don't think his thought would not be what it is without these Christian figures who were so fundamental to him. Some readers, a reader like Derrida will say, Heidegger's too Christian. A reader like Marion says, Heidegger is not Christian enough. I'm not so concerned with how Christian he is. I see these fundamental and really rich depths to these figures he's reading in the Christian tradition. And I think that by going back to read those traditions, one understands Heidegger much more fully than one otherwise would. And I think it goes in the other direction too. I think by reading Heidegger, somebody like me, I don't have the kinds of theological commitments that Marion has, but I can, with Heidegger, engage Christian tradition in a living and ongoing way that is productive, I hope, for my own thinking. I think many Christians would say, well, that's just not Christian, and that may be true. But I think there's something quite productive in this interplay, this engagement between folks who don't understand themselves as within Christianity to be still in dialogue with these rich and quite, I mean, these thinkers are still alive in really crucial ways. Bueno, resumo brevemente. Dice que efectivamente puede haber algo problemático en esa relación entre Heidegger y el cristianismo. Efectivamente, Derrida diría que Heidegger es demasiado cristiano, que está demasiado presente el cristianismo en Derrida, en Heidegger, pero por otro lado, Marion diría que no es lo suficientemente cristiano Heidegger, ¿no? Y lo que dice Tom es que lo que a él le interesa es que él cree que esos elementos que se pueden rastrear del cristianismo, como intentó demostrar en su exposición, son enriquecedores, y eso es lo que a él le interesa, más allá de, y alguien podría decir que esta lectura que él está proponiendo, que Tom está proponiendo, no es cristiana, o no es lo suficientemente cristiana, pero a él le resulta enriquecedor ver esos rasgos y esas huellas del cristianismo, ¿no? Adelante, Steven. Thank you. No. Thank you very much. This is really really fascinating and really thought-provoking. So when I was translating Jornadas Internacionales, when I got to chapter 20, so chapters 19 and 20 are this kind of highly speculative, hypothetical, not hypothetical, but it's kind of he's saying, I want to try this proposal of a rethinking of being in chapter 19 and a rethinking of time in relation to all of the stuff that's come before the book, and in particular, the Trinitarian phenomena. And the chapter on time and so this is the part that I'm kind of, this is more of a question like, do you remember this very well? And if so, how does it relate to what you're saying? But he talks he writes at length about Heidegger on death and how that is absolutely different from how he is going to think about death and therefore time. And it's linked. I was really glad to see that you were quoting from the essay in Prolegomena Shaite, because
the Crucial Crisis essay is exactly also about that same thing. So this kind of like decision in front of death, and the difference between that in Heidegger and in what Marion has just confirmed. Now, of course, I didn't reread these in light of your paper later, but that's what I want to go back to after hearing this. So I'm just curious if you have any thoughts. But in other words, the question is sort of about the relation between love and death, I think, and the judgment in the judgment that's involved in death, whether it's God's judgment or my own judgment. I think as Don, I think that's how we understand it, but I might be wrong with that. Right. This also relates. Steven pregunta si los dos últimos capítulos del libro, de uno de los últimos libros de Marion sobre la revelación, Marion hace una relectura del ser y del tiempo a partir de todo lo que dijo en el libro. Y entonces allí reaparece algo que Marion había abordado en uno de sus textos de juventud, en la crisis crucial, que es la cuestión de la relación entre la muerte y la lectura que hace Heidegger de la muerte y el tiempo, etc. Entonces, lo que pregunta es cuál es la relación entre la muerte y la decisión que podemos tener respecto de la muerte y quién tiene esa decisión en Heidegger y en Marion, si allí no hay una diferencia, ¿no? Yeah, there's quite a lot in your question, much of which I've been thinking about for a long time and still haven't worked out. Maybe I'll start with the decision, because this relates back to the conversations we've had over the past few days, because decision is central to this recurrent contrast that he makes between Heidegger and Augustine. And it relates to the distinction he makes between the question to be or not to be, and the question to love or not to love. One note, I don't think that the Heideggerian question is to be or not to be, and I don't think the Augustinian question is to love or not to love. I mean, Dasein has to be. there's no choice, there's no decision not to be, and in Augustine, everybody loves. There's no question of deciding to love or not to love. What there is a question of in Augustine is deciding to love or not to love the Christ. And that decision before the Christ is the decision that Marion recurrently contrasts with the decision of Dasein before the horizon of death. But he reads that decisiveness or that resoluteness of Dasein in relation to the possibility of its death in a manner that I think it just does not accord with the Heidegger that I find in the texts, where the idea that my decision before death means appropriating myself to myself, owning myself in this autarkic and solipsistic way that Marion repeatedly attributes to Heidegger, that seems to me just wrong. But this issue also relates to the question of whether in deciding before the Christ, or more broadly, deciding before revelation, whether it is I who actively make the decision, or whether it is something that I receive as a gift. And at points, I think he may be in contradiction to himself. That passage you read in your paper on how, I must make up my mind, I must decide. There are passages when he's contrasting Augustine with Heidegger, where he suggests it's Dasein who thinks he is able to decide. It is Dasein who thinks he can will to make this decision, and it's Augustine who understands I can't myself will to make this decision. It has to come to me in some manner as a gift. I would agree with that reading of Augustine, because I think in some sense, the conversion, the turn of my will and the turn of my heart, they're not something I do. There's something that comes to me as a gift.
But likewise, I think in Heidegger, what he talks about in terms of resoluteness or decision is it's not a decision of the self-possessed, self-assertive will of a certain modern subject. It's something that happens to Dasein, as was clearly suggested in one of the passages there. So I think there's a medial character on the side of Dasein, a kind of middle voice, such that I can't just actively do it. It's something that happens to me within my place in the world, but it is also something in which I participate. And one might be able to find something similar in Augustine. So that's on decision. And then, do you want to translate that? Okay. And then I can talk about time. Okay. Ya, voy a resumir un poco y seguramente perderé algo, si alguno recuerda algo que le resultó importante, dígalo por favor. Él dice que, bueno, que por supuesto que no se trata, Heidegger la cuestión para Heidegger no es ser o no ser, al estilo de Hamlet, ni tampoco en Agustín la cuestión es amar o no amar. Tenemos que ser para Heidegger, y todos amamos para Agustín. El punto quizás en Agustín es amar o no amar a Cristo. Y eso es lo que habría que ver en todo caso cómo eso se traduce en la lectura que hace Heidegger de Agustín. Pero que de todos modos a él le resulta injusto pensar en un Heidegger en el que ante la muerte se da una decisión autárquica y solipsista, que eso no es lo que él ve en Heidegger y que ve algo del orden de lo que se puede ver en Agustín, de que esa decisión es algo que uno recibe como un don, no algo que uno decide desde un sujeto autárquico y solipsista, ¿no? Es decir, sin relación con los demás. ¿Y algo más? That's it. Okay. And then just briefly on the question of time, you know, he insists that in Augustine, because time is created, it must continue after death in the beatific state. But Augustine's description of the beatific state does not have any of the characteristics of temporal existence as it appears in Heidegger or in my own experience. So I'm not quite sure I know what it means to say that time persists after death for Augustine, because it's time, but it's time no longer subject to loss. And I'm not sure what temporal existence without the possibility of loss is. Augustine, I mean, when Monica and Augustine have the mystical vision of Ostia, they catch a glimpse of outside of time, which is, and the emphasis in multiple places in the confession that God is outside of time. God is eternal. Yeah. But Marion insists that we remain temporal because time is part of our created being. I wrote an article on this whole question, which will have all the references I could send you. Yeah. Traduzco brevemente. Tom dice que no entiende qué sentido tiene decir que, como el tiempo es creado, para Agustín, qué sentido tiene decir, como sostiene Marion, que el tiempo continúa en la vita beata, en la vida después de la muerte. Porque el modo en que Agustín describe la vida después de la muerte es de un modo atemporal. Entonces él ve ahí un problema. Y bueno, que la latitud en Agustín no tiene nada que ver con una cuestión de la vida mortal. Exacto, con una cuestión relacionada con la vida mortal o con la temporalidad tal como la podemos entender. There's not time
I think, in Agustin after that, but there's a Jordan movement of soul. Soul continue to will continue, and that's the original time in human, not just creation, not just the physics time, but there's a stage to a movement of soul. That's also time, but there comes with another movement that's not time. Right? Bueno, propongo que continuemos. Vamos a ir a cenar. Están todos y todas invitados, invitadas a sumarse y continuaremos discutiendo. Tenemos que ir cerrando por un tema de hora. Así que muchísimas gracias, Tom. Bueno, y ahora les pido a Matías y a Ezequiel que suban un minuto. Vamos a hacer un cierre, si quieren. Y los dos Ezekieles vengan, suban acá al escenario a decir si quieren decir unas palabras. Les agradezco a todos y a todas, a los expositores, a quienes participaron. Ya hice los agradecimientos oficiales en la apertura, así que no los repito, pero realmente estoy muy contento con cómo salieron las cosas y muy agradecido con todos y todas. Realmente fue muy enriquecedor, fueron muy enriquecedoras estas jornadas. I'm very grateful with all of you. I found this Congress very enriching. Yes. Yeah. Well, thank you very much. I give Bueno, yo solamente decir, Yeah. But no quiero, solo quiero decirle, no digo nada, solamente, no, solamente repetir lo que dijo Jorge. Muchas gracias a todos por haber venido a este congreso. No tiene sentido estar con gente que expone, pero también gente que viene a escuchar. Es una relación interesante. Así que bueno, agradezco tanto a los expositores, todos excelentes, todos muy buenos, y todos nos llevamos cosas para pensar. Pero también a la gente que vino a escuchar también, que también es muy importante para esa relación entre que habla y que escucha, ¿no? Así que bueno, eso, no más que eso. No, muchas gracias a todos y espero que esto se convierta en un acontecimiento saturado de la vida, con las perritas seguir pensando y respondiendo, ¿no?